en tu amor. Yo sé que me hiciste libre, libre soy en ti. Hasta el miedo que había en mí, y mi futuro aquí está. Yo nunca volveré atrás, pues solo así puedo confiar. Por ti puedo vivir. Yo sé que libre soy en ti, libre soy en ti, libre soy en ti. Libre soy en ti, libre soy en ti, libre soy en ti. Soy libre en ti. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. Cuando me sabes de un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos, cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable,
Muy buenos días. Una vez más para poder compartir la palabra del Señor. Y para eso quisiéramos que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas. Por eso les invito a poder orar en el nombre de Jesucristo y pedir que Dios haga su obra. Padre bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, una vez más estamos aquí reunidos para poder decir, Señor, que tu gracia y tu amor y tu misericordia aún continúen sobre nuestras vidas. Y es por eso que queremos saber de tu palabra. Queremos que tu palabra, Señor, cambie nuestra vida y obre en nuestra vida y seamos diferentes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hoy quisiéramos conversar acerca de la fe de una mujer. De la fe que podemos tener todos como personas. La Biblia dice que Jesús había tenido un desencuentro, una dificultad con los líderes religiosos de una región llamada Galilea. Y debido a que estos hombres creían más en la tradición, creían en lo importante que era la tradición antes que la palabra de Dios, Jesús no acepta esa postura. Jesús no acepta esta manera de pensar. Y es por eso que Jesús se retira de Galilea. Se va a una región, una tierra de los gentiles. Mateo 15, 21 dice, y se fue a la región de Tiro y Sidón. Porque él quería todavía que no se soltara esa chispa, aunque la cruz era el final de todo esto. Él todavía no quería, él todavía quería preparar, quería un tiempo todavía para seguir preparando a sus discípulos. Y antes que esto estalle, antes que esto se complique, él decide retirarse, él decide apartarse a un lugar que hoy lo conocemos como Líbano. Un lugar en la cual Marcos 7 Jesús dice que Jesús incluso había tenido esta discusión con estos hombres religiosos, debido a que los judíos comían cierta comida, mientras que los gentiles comían, ellos lo llamaban impuros, comidas que no estaban consideradas para uso alimentario. Entonces había una gran diferencia. Los gentiles no tenían problema en comer estas comidas. Y los judíos lo llamaban por eso comidas inmundas, comidas que no estaban de acorde a lo que decía la palabra de Dios. En todo caso, había un gran problema. Y Jesús va a tratar de romper estas barreras. Va a tratar de romper esta diferencia, estas limitaciones que estaba ocasionando que que estos pueblos puedan ser uno. Y Jesús en todo momento trató de siempre de explicar acerca de que la palabra de Dios era más importante incluso que los alimentos, ya sean impuros o sean inmundos. En todo caso, Marcos 7:19 dice que Jesús, que Dios, todos los alimentos son limpios para Él. Así menciona Marcos 7:19. En Marcos 7:26 dice que esta mujer, una mujer aparece en escena. Una mujer en la cual la Biblia lo llama en Marcos 7:26 que era griega y sirofenicia de nación. O sea que era sirofenicia, cananea, pero su lenguaje era griego. Por supuesto, no pertenecía a este pueblo de judíos, pero tampoco era merecedora de las promesas y los pactos que Dios había hecho con Israel. Por lo tanto, esta mujer también era de esta región llamada cananea, que por supuesto esta mujer creía en otra manera de pensar, o todas estas personas creían, no es más en una oportunidad. Dios dijo que estos hombres de Canaán fueran expulsados debido a su maldad.
Y esto había ocasionado que realmente Dios se hartara de estas personas y que lo expulsaran de esta región. En Mateo 15:22 habla de que esta mujer era cananea y que había salido de aquella región y comenzó a clamar y a decir: Señor, hijo de David, ten misericordia de David. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. La fama de Jesús había llegado a esta región. Ella había escuchado, pienso yo, por eso fue con toda esa seguridad, porque ella había escuchado de que Jesús era un sanador, de que Jesús podía echar fuera a esos demonios que estaban atormentando a su hija. Es más, quizás todos nosotros sabemos que Dios es perdonador. Quizás nosotros sabemos que Dios es salvador. No sé si nosotros podamos reconocerle, pero es necesario que usted lo reconozca. Es necesario que usted sepa que Él puede perdonar y que nosotros podemos llevar a nuestra alma para que Dios lo sane. Llevarle ante Él y decirle: Señor, sana mi vida. Haz que tú puedas vivir en nosotros. Esto es lo que de alguna forma ella fue y le buscó a Jesús. La situación que estaba sucediendo con ella era desesperante, apremiante, era difícil. Era un momento muy estresante para ella saber que su hija estaba siendo atormentada. Eso hace que ella le dijera: hijo de David. Ahora, si bien es cierto, este dicho, decirle hijo de David, es porque ella, pienso yo, que se había enterado o sabría de alguna manera de que Jesús o Dios, por supuesto, había prometido de que un día vendría el Mesías. Dios había prometido que un día vendría el Mesías. Y si bien es cierto, en aquel momento, Dios dijo que un día, que cuando viniera el Mesías, Él sería el rey y que ayudaría y que este reino sería para siempre. Eso era la promesa que los judíos tenían. Por lo tanto, ella de alguna forma se habría enterado porque ella lo reconoce como ese Mesías y le dice hijo de David. Es más, ella también le llamó Señor. Como decirle Señor, en aquel contexto era como decirle amo o reconocerle como algo divino. Entonces, ella al reconocerle que Jesús era el Señor y decirle que era Rey de Israel, ella estaba pues convencida de que Jesús le podía ayudar, de que Jesús podía solucionar su problema, porque su hija estaba siendo atormentada. Mateo 15:23 dice: pero Jesús, cuando ella le rogó, le dijo Señor, y le reconoció como Mesías, aun cuando ella hizo esto, Jesús, dice la Biblia en Mateo 15:23, no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos, al ver que Jesús no contestaba, le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, le dijeron, nos está molestando con sus súplicas. Aunque ella clamaba a gran voz, Jesús no le habló ni una sola palabra. Esto parece algo controversial, esto parece algo que no encaja de acuerdo a la palabra de Dios, porque la Biblia dice en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé. Pero aquí en esta oportunidad, en este episodio, en lo que está sucediendo en aquel momento, Jesús no le contesta, no le responde nada. Aunque Jesús siempre responde, aunque tampoco Él dice cuándo Él responderá, pero Él siempre responde. Por eso debemos orar constantemente y no desmayar. Aunque muchas personas dicen que se tardará, pero siempre contesta, se tarda, pero no se trata de eso. Por eso dice la Biblia, ¿se tardará Dios en responder?
Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración porque Él responderá. Lucas 18:7 dice, ¿acaso Dios no responderá a los que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Claro que no. Claro que Dios no tardará en responderle a los que realmente lo hacen con sinceridad. Los discípulos al escucharle dijeron que la despidiera, que por favor, que se aleje de ese lugar, por supuesto. Pero el Señor no la despidió, sino que Jesús dijo en Mateo 15:23 y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. En otras palabras, Jesús le dice, yo no soy enviado a ustedes, sino que yo soy enviado a las ovejas de Israel. No he sido enviado hacia tu persona, porque yo he venido para los que son israelitas. Lo que estaba sucediendo que, en primer lugar, él no había respondido. Y luego, los discípulos piden que la despida. Y luego pasa que Jesús le dice, yo no he sido enviado a ustedes. Imagínense de que no le hable, a que le quieran despedir del lugar y encima le dijeran de frente, le dijeran, yo no he venido para ti. Ustedes se imaginan cómo se habría sentido esta mujer. Pues entonces al escuchar esta mujer estas palabras de Jesús, tan directas, tan confrontativas. Ella en Mateo 15:25 dijo, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y es que Jesús le dice, no está bien lo que me estás pidiendo. No está bien lo que me dices. Pero ella insistía y esto marcó la diferencia. Esto hizo que los logros sean bastante grandes. Imagínate, de que no le quería hablar ni una sola palabra a que Jesús le respondiera y ahora está conversando. Es algo que la persistencia de esta mujer, el pedirle a Dios que la pueda socorrer, hizo que marcaba la diferencia. Jesús le había dicho, no te puedo dar el pan de los hijos. Pero ella dijo, sí, yo distingo cuál es el tipo de comida. Yo distingo, por supuesto, porque cuando Jesús le habló al decirle que no estaba bien darle esa comida, era por esa diferencia de que había en qué comer en aquel momento, si eran inmundos o no eran inmundos. Entonces Jesús, al ver esta, también quería sanar esa diferencia. Él quería romper esas barreras que había. Él quería solucionar ese problema. Él había venido a salvar al mundo. Él había venido a salvar a la humanidad en completo. Pero esta diferencia estaba causando, por supuesto, mucha discriminación. Porque los judíos lo trataban déspotamente y le decían perros. Aunque Jesús habló quizás con una palabra diminutiva y le dijo perrillos, quizás amablemente, pero de todas formas fue confrontativo. Esto podía haberle causado una gran diferencia, un gran dolor a esta mujer, pero ella al contrario dijo, yo reconozco esta diferencia. Yo reconozco que Jesús, que por supuesto no pertenezco a los pactos, no pertenezco a las promesas que tú has puesto para los judíos. Por supuesto, ella persiste. Ella siguió persistiendo y diciendo que aún de esas migajas, con esas migajas podría solucionar sus problemas. Aún con ese poquito podía ella solucionar lo que estaba sucediendo con su hija. Así que Jesús quiere solucionar esta dificultad. Él siempre lo quiso. Por eso Pablo en Efesios 2:14 va a explicar acerca de este tema.
y cómo Jesús solucionó este problema de enemistad que había entre los dos, entre esas culturas, entre esas posiciones. Efesios 2:14 dice, Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo, destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos, y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Así hizo la paz. Él puso fin en sí mismo la enemistad que existía entre los dos pueblos, y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciéndolo de ellos un solo cuerpo. Siempre quiso Jesús salvar a la humanidad. Siempre fue el pensamiento. La Biblia dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para salvar al mundo, a toda la humanidad, y no hacer distinción de persona. Aunque lo logró todavía fue posible cuando Él murió. Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, refiriéndose a los gentiles, aquellos que también debo traer, y oirán mi voz y harán un rebaño. Y habrá un rebaño y un pastor. Aquí está refiriéndose a los gentiles y que todo eso se logró después de su muerte, les decía. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Jesús vuelve a repetir que quería que todos vinieran al arrepentimiento. Obviamente, primero Jesús tenía que cumplir con la promesa que les había dado a sus padres, a los antiguos, a las personas como a Abraham y a los demás. Romanos 1:16, por eso dice, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hay un orden, dice, primeramente al judío. Romanos 15:8 dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Bajo este orden fue lo que dijo a sus discípulos, incluso cuando en una oportunidad los envió a predicar, los envió de 2 en 2 y les envió. Ese era el orden que él debería de cumplir. Por eso le habló a esta mujer de esa manera. Le dijo, el orden es primeramente a los judíos, no a ustedes. Aunque ella insistió, entonces Jesús en una oportunidad les decía de que les envió de 2 en 2 a predicar el evangelio. Y les dio instrucciones en Mateo 10:5, dice, y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Aunque Jesús extendió su gracia por la fe que tenía esta mujer, sabía la diferencia, sabía la palabra. Jesús era Dios, es Dios. Mateo 15:27 dice, ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella había entendido perfectamente que primero eran los judíos, pero ella insiste en pedir esas migajas. Que Jesús lo mencionó, dijo, pero sí puede haber unas migajas. Entonces ella dijo, es ahora. Esa comida que muchas personas o las personas desechan. Ella entendió que esa migaja era suficiente para solucionar su problema. Ella entendió que esa comida que muchas personas lo desechan y no la aprovechan, podía solucionar este problema. Hay muchas personas que no lo aprovechan. Esta comida que Dios nos quiere dar. Muchas personas ponen excusas para creerle a Dios y obedecerle. Muchas personas ponen excusas y rechazan a Jesús para que Jesús pueda ser su Salvador, su Señor, su sanador. Es increíble cómo las personas pueden comportarse de esa manera. Decir, bueno, en algún momento serán, no es tiempo todavía.
es increíble. Pero ella dice, con un poquito de lo que tú no quieres, para mí estaría bien. Juan 6:35 dijo Jesús hablando, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí. Vuelvo a repetir, es triste que la gente no quiera creer en Jesús. Pero la fe de esta mujer hizo que Jesús cambiara todo este esquema establecido. Y por la fe de ella, dijo en Mateo 15:28, mujer, grande es tu fe. Contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Así es la fe. Así es como obra la fe. Así es como habría sido la vida que una persona pueda aceptar a Jesús como su Salvador. Usted se imagina lo que habría pasado si ella no hubiera sido persistente. Esta actitud de ser persistente con el Señor, de decirle, socórreme, de decirle, perdóname, de decirle, ayúdame, puede marcar la diferencia, porque esto marcó esta diferencia con esta mujer. Esto hizo que esta mujer sea diferente su vida, porque era un problema serio. Saber que su hija se sentía en una situación bastante deplorable, en una situación bastante difícil para todos. En todo caso, sufría ella, sufría la hija, sufría quizás la familia, quizás sufría todo su entorno. Por eso es necesario que cada uno de nosotros podamos poner esta fe en nuestro Señor, que podamos creerle que Él nos puede perdonar, que tú puedas creerle que Dios está anhelando cuidar de nosotros. Jesús es así. Dios es así. Dios quiere darte una nueva vida, quiere hacer que Él pueda ayudarte. Él nos ha prometido de que Él nos quiere regalar. Pero necesitamos, por supuesto, de hacer que Él sea nuestro Señor. Hebreos 11:1 dice que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. ¿Se imagina? Y es que podemos desarrollar esa fe cuando tenemos una relación con Jesús. Insisto, Dios quiere que nosotros tengamos una relación con Él. Él quiere ser nuestro Padre. Él quiere que nosotros seamos sus hijos. ¿Por qué no aceptarle? ¿Por qué no aceptar lo que Jesús nos quiere regalar? ¿Por qué siempre estamos rechazando? ¿Por qué ponemos excusas? Lucas 18:1 dice, Jesús le contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desmayar. Jesús le dijo a esta mujer, grande es tu fe. Esta mujer pasó de un momento de ser ignorada a que Jesús se admirara y la reconociera, a que pasó a ser admirada, a ser parte y que Jesús mismo exclamara, grande es tu fe. La fe usada, cuando la fe es usada y cuando uno no desmayamos, sino que somos persistentes en creer que Jesús lo puede hacer, esto puede marcar una gran diferencia. Ella pudo haberse, por supuesto, desanimado con todo lo acontecido, de que no le hablaban, de que pidieron que la despidieran. Es más, que le dijeran que no había venido para ayudarle a ella, sino había venido para
ayudarle a los judíos, esto podía haber desanimado a cualquiera. Muchas personas al orar a Dios y no ser contestados inmediatamente, se desaniman, pierden la fuerza. Lo que a unos desanima, a otros fortalece por la persistencia que uno puede tener. Cuando uno se es persistente, cuando uno pone su confianza completa en Dios, todo es posible. Y eso es lo que Dios anhela en nuestro corazón. Dios anhela que nosotros podamos, por supuesto, tener en mente esto. Dios quiere edificar nuestra vida, quiere ayudarnos. Salmo 127:1 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela el guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Imagínese usted, tratando de afanarnos, tratando de esforzarnos, de levantarnos de madrugada, tratando de trabajar arduamente. Si Dios no interviene, yo le aseguro que no será de provecho. Quizás en el momento dijera: bueno, este es fruto de mi trabajo, fruto de mi esfuerzo. Pero al final no tiene sentido. Pero al final no va a cobrar esa importancia que por supuesto cuando Dios hace su voluntad es cuando Dios puede hacer una gran diferencia. La Biblia habla de que Él vela por los suyos y Él quiere darte ese pan de vida. Él quiere regalarte esa salvación. Él quiere hacer que tus pecados sean perdonados. No le rechaces. No le rechaces, no le digas, no le des la espalda a Dios. No seamos incrédulos. No pongamos excusas. Acéptale a Jesús. Acéptale a Jesús como tu Salvador. De seguro que hará una gran diferencia. Por eso en esta mañana quisiera que tú oraras conmigo. Y así juntos poderle decirle que Dios perdone nuestros pecados. Inclúyete a esta oración. Repite conmigo esta oración. Haz que esta oración pueda marcar la diferencia. Por eso, inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana te acepto como mi Salvador. Te acepto como mi Señor. Y te pido perdón desde lo más profundo de mi corazón. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, porque yo sé que tú me escuchas. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Una vez más, seguiremos hablando y creyendo de que si tú has hecho esta oración, entonces has nacido y has aceptado esa salvación. Gracias. Amén. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Anhelamos que la palabra de Dios dé fruto en tu vida. Recuerda que puedes llamarnos o escribirnos a los números que aparecen aquí. No se olviden que somos una familia y como tal, estamos listos y dispuestos a orar y apoyarte en cualquier momento. Dios te bendiga. Siento tu libertad rescatándome de este mundo de dolor. Puedo sentir tu amor abrazándome, ahuyentando mi temor. Todo lo que soy te entrego, Dios. Dejaré atrás todo temor. Te seguiré y creeré que me hiciste libre. Libre soy en ti. Quitaste el miedo que había en mí. Y mi futuro en ti está. Yo nunca volveré atrás, pues solo en ti puedo confiar. Por ti puedo
sé que libre soy en ti, libre soy en ti, libre soy en ti. Cambiaste mi temor con tu inmenso amor y despertó mi corazón. Es por tu gracia, Dios, que soy nueva creación. Las cadenas rotas son. Te seguiré y creeré que me hiciste libre, libre soy en ti. Quitaste el miedo que había en mí y mi futuro en ti está. Yo nunca volveré atrás, pues solo en ti puedo confiar. Por ti puedo vivir. Yo sé que libre soy en ti, libre soy en ti, libre soy en ti. Oh, 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 oh. Libre soy en ti, libre soy en ti, libre soy en ti. Miedo e inseguridad no me pueden controlar. Nuevo soy en tu amor, libre soy en tu amor. Yo sé que me hiciste libre, libre soy en ti. Quitaste el miedo que había en mí y mi futuro en ti está. Yo nunca volveré atrás, pues solo en ti puedo confiar. Por ti puedo vivir. Yo sé que libre soy en ti, libre soy en ti, libre soy en ti. Oh, 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 oh. Libre soy en ti, libre soy en ti, libre soy en ti.